Otra vez, buenas noches, familia. Quiero decir muchas gracias por la oportunidad de rendir el culto a nuestro Dios con ustedes. Como dije, este no es el primer tiempo que estoy con ustedes, entonces me da mucha excitación estar con ustedes de otra vez. Este tiempo hablando en español, gracias a Dios, y vamos a ver lo que Dios que puede hacer con uno que piense que puede hablar en español. Amén. Entonces, yo sé que estamos esperando un tormento a las 9, entonces yo no quiero quitar mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar ahora. El título de este mensaje hoy es algo que me parecía mucho interesante cuando estaba leyéndolo en la Biblia, y se llama Superar la justicia de los fariseos. Otra vez, superar la justicia de los fariseos. Y nuestro texto viene de Mateo capítulo 5. Empezamos con versículo 17 hasta versículo 20. Otra vez, Mateo capítulo 5. Empezamos con versículo 17 hasta versículo 20. Si tienes, nos me diga amén. Amén. All right. Yo leo. Dice el Señor: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá, sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Y por qué os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Gloria a Dios para su palabra. El diccionario describe la justicia como la cualidad o estado de ser honrado o legítimo, o actuando en acuerdo de ley divino o moral. Como cristianos, intentamos hacer justo. Siempre hablamos sobre no robar, no matar, estudiar la Biblia más y venir a la iglesia. Y con frecuencia pensamos de la justicia como un estado de perfección de lo que uno se logre después de eliminar cada hecho mal en su vida. Aunque eso idea tiene razón, Jesús nos enseña en nuestro texto cómo ser justo de verdad. En los versículos antes de nuestro texto, Jesús lista las recompensas de los justos. Bienaventurados, dice, los misericordios, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los que procuran paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los justos tenían que ser la luz y la sal del mundo, siendo embajadores de Dios y dirigiendo personas a Él. Yo puedo imaginar la escena de aquella tarde soleado, encima de la montaña, la gran mar de personas escuchando atentamente mientras que Dios enseña. Ellos piensan, ¿cómo se puede lograr esta justicia que se da el favor de Dios? Y como si supiera lo que estaban pensando, Jesús enseña lo que es la justicia. En nuestro estudio hoy, encontramos que Dios nos enseña el concepto de la justicia en una manera interesante. En vez de nos decir lo que es la justicia, nos dice lo que no es la justicia a través del ejemplo de los fariseos, comandándonos no hacer como ellos hicieron.
Durante el Sermón del Monte, Jesús explica que Él no vino para destruir la ley, sino cumplirla. Porque en verdad, dice Él, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Jesús tuvo que asegurar que sus seguidores entiendan la importancia de la ley, porque Él sabía que solo los que obedecen la ley serán capaces de ir al cielo. Y la única manera de hacer esto sería establecer una relación con Dios. Amén. Entonces, Jesús tuvo que presentarse como un defensor de la ley. Porque obedecer la ley era tan importante, Él advierte contra los que intentan enseñar el opuesto de la ley de Dios, llamándolos los más pequeñitos en el reino del cielo. Entonces, al principio el mensaje es claro. Hasta que Jesús dice el siguiente oración. Dice Él: porque los digo a ustedes que si su justicia no supera a los de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Al principio, este mandato parece casi imposible. ¿Cómo es que Dios puede esperar creyentes nuevos ser más justos que hombres prominentes en la iglesia? Estos son hombres que han estudiado la Biblia desde nacer y que pueden recitarlo literalmente. Estos son hombres que enseñan la ley. Hombres que siempre ayunan y donan mucho dinero a la iglesia. Ellen White dijo en el comentario adventista que el reto fue como si fuera un partido de fútbol entre un equipo de niños con 7 o 8 años contra el equipo nacional de Francia. Sin embargo, si miras la transición entre versículos 19 y 20, ves que cuando Dios habló sobre hombres que enseñan la ley incorrectamente, fue en referencia a estos fariseos mismos. Eso es porque es importante superar su justicia. Porque aunque externamente parecían justos, Jesús dice que no estaban enseñando los mandatos de Dios de verdad, sino sus propias doctrinas. Para evitar confusión, Él inmediatamente describe las interpretaciones incorrectas de la palabra de Dios al parte de los fariseos. Durante el resto del capítulo, Jesús nos muestra cómo podemos superar la justicia de los fariseos con varios ejemplos de cómo podemos entender el significado más profundo de la palabra de Dios. En los versículos 21 a 22, Jesús dice que en el pasado han oído que no deben matar para que no sean culpables ante la corte. Pero Dios extiende este concepto y dice que cualquiera que diga idiota a su hermano será merecedor del infierno de fuego. En los versículos 27 a 30 aprendemos que cometer adulterio físicamente fue un pecado, claro. Pero Dios dice que el que simplemente mire a una mujer para codiciarla ya es tanto culpable que sería mejor quitarse los ojos y ir al cielo ciego. Y en versículos 31 a 32 vemos que en el pasado un certificado de divorcio era apropiado. Pero Jesús dice que el divorcio es el mismo del adulterio, excepto en el caso de inmoralidad sexual. Al final, en los versículos 43 y 44, encontramos que era aceptable odiar a sus enemigos si tú amabas a sus amigos. Pero Jesús destruye esta idea diciendo que debemos tratar nuestros enemigos con amor, incluyendo los que nos abusan. Es evidente
que los fariseos tuvieran un entendimiento insuficiente sobre la ley de Dios. Ellos obedecían los mandatos superficialmente. Claro que no mataron a alguien, pero todavía eran antipáticos con unos a otros. Aunque en Mateo capítulo 22 leemos que la principal fundamental de la ley es el amor para Dios y el amor para tu vecino. Eso es lo que faltaba a los fariseos. Tuvieron que practicar ese estado de mente de amor en sus vidas diarias. Porque si tuvieran el amor de Dios, no solo no hubieran matado, sino no hubieran tentado dañar a su hermano a través de llamarle nombres como idiota. Es porque en Isaías capítulo 29 dice, me honran con sus labios, pero alejan de mí sus corazones. Pero los fariseos no son los únicos que tenían culpa. Nosotros también creemos en obedecer superficialmente los mandatos de Dios. Nosotros leemos los mandatos y nosotros decimos que estamos listos para el cielo porque no hemos matado a nadie. Pero la verdad es que tú eres matando personas internamente con tus chismes. O quizás piensas que porque tú no rendes culto a los ídolos, estás listo para el cielo. Tu problema es que tú gastas más tiempo con la tele en vez de rendir culto a Dios y estudiar su palabra. Pero quizás crees que tú eres tan justo porque tú no dices mentiras. Claro que tú eres listo para el cielo. Inténtalo otra vez. Porque todavía no puedes mantener promesas y la gente no tiene fe en ti. Nosotros todos necesitamos una mente cambiada que entiende que la ley de Dios es una llamada de amar a Él y unos a otros, en vez de pensar en su ley como una lista arbitraria de reglas. Es porque en Romanos capítulo 12 dice, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Sin una nueva mente transformada, acuerdo de la voluntad de Cristo, no podemos seguir los mandatos de la manera profunda que Dios espera. Continuando después del Sermón del Monte, analicemos otras partes del ministerio de Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 1, Jesús está en el templo cerca del monte de Oliva. De repente, unos escribas y fariseos entran con una mujer culpable con el pecado del adulterio. Ellos tenían tantas ganas de apedrear a ella que la llevaron mientras que ella fue haciendo el acto. No pudieron esperar. Pero inmediatamente antes de que ellos tiraron las piedras, Jesús escribe los pecados de ellos en la arena y dice, el que no tiene pecado, deje que él tire la primera piedra. Y todos salieron en silencio. Los hombres tuvieron tanto excitación mostrar los pecados de otros para que ellos pudieran parecer santos. Pero Jesús dice en Mateo capítulo 7, no juzguen para que no sean juzgados. No tenemos el derecho a intentar parecer mejor que alguien o dar énfasis en los pecados de otros. Somos todos pecadores y la justicia que pensamos tenemos es como trapo de inmundicia. Tentamos enfocar en la adicción de fumar que tiene señora Rebeca. Yo espero que no tenemos una señora Rebeca aquí. Aunque Dios le está ayudando, mientras estamos quitando personas fuera de la iglesia con nuestra falta de respeto y orgullo.
paren enfocando en los pecados de otros. Si haces esto, pensarás que eres mejor que realmente eres y no verás sus propios pecados como los fariseos. Dios nunca te mandó supervisar otros y ejecutar su juicio. Para y enfoca en cómo tú puedes llegar a ser más como Jesús. Jesús pregunta en Mateo capítulo 7, ¿cómo puedes mirar la pequeñita mota que está en el ojo de su hermano cuando hay una viga tan grande en su propio ojo? Si continuamos enfocando en los problemas de otras personas, llegamos a ser orgullosos y perdemos nuestra humildad. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Eventualmente, llegamos a ser como el fariseo en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Cuando ellos rezaron en frente del templo, el fariseo rindió culto a sí mismo. Él habló tanto sobre cómo no fue como otras personas. Yo imaginé que pasó algo así. El fariseo hablando: Dios, te doy gracias que yo no soy como otros. Dios, te doy gracias que yo ayuno 2 veces cada semana. Que doy gracias que yo doy mucho dinero a la iglesia. Que yo no bebo. Que yo no fumo. Que yo. El recaudador de impuestos se dio cuenta sobre su propia desvaloración. Y con humildad, él pidió por misericordia por sus pecados. La Biblia dice que él, no el fariseo, fue lo más justificado porque él pudo ver sus pecados y confesarlos. Si no podemos ver nuestras fallas, somos como el fariseo orgullo y no es seguro que seremos salvados. Llega a un punto donde no podemos socializar con personas que nos parecen inferior espiritualmente. Es como los fariseos preguntaron a Jesús, ¿por qué él comió con pecadores y recaudadores de impuestos? Necesitamos amar y ayudar unos a otros a llegar al reino del cielo. Y todo de esa santidad que decimos tenemos no vale porque no tenemos amor verdadero. En Proverbios capítulo 8 dice que el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perverso yo aborrezco. El problema es que los fariseos eran llenos de arrogancia. Creían que su estado como judío fue suficiente entrar al cielo. Y lo que es desafortunado es que creyeron en esto de verdad. En Hechos capítulo 15, unos hombres de Judea enseñaron que uno no se puede ser salvado si no es circunciso. En contrario a esta doctrina, Pablo, Barnabás y otros enseñaron ese concepto con más exactitud. Cuando llegaron a Jerusalén, unos fariseos que creían en Jesús dijeron que los gentiles deben ser circuncisos para seguir la ley de Dios. Aunque los fariseos creían en Cristo, su arrogancia quedaba. Creían que solo puedes llegar al cielo a través de la circuncisión. Para decir que creían que su estado de ser circunciso les hace más justo. Eso es porque querían circuncidar los creyentes gentiles. Pero Pablo tiene un mensaje para ellos en Romanos capítulo 2, versículo 25. Pues dice, ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Lo que importa más a Cristo es la circuncisión del corazón, cortando el mal de su cuerpo, dejando el bueno para Cristo usar.
No le importa si eres circunciso literalmente o no. Dios está buscando por una gente de carácter bueno. Y sí, es verdad que Dios mandó a Abraham circuncidar cada hijo con 8 días. Pero Pablo lo hace claro, que eso no hace los judíos mejor que los gentiles, porque todos tienen pecados. Romanos 10 dice que no hay diferencia entre los judíos y los gentiles, y que el Señor es abundando en riquezas para todos los que le invocan. En el mismo capítulo, versículo 20 y 21, encontramos que los gentiles eran más aceptados de la palabra de Dios que los judíos. Pablo nos amonesta en la misma manera. A veces creemos que porque vamos a la iglesia cada sábado, somos mejor que otros. Aunque debemos mantener el sábado santo para mostrar que Dios es Rey del universo y nuestro amor para Él, no piensen que somos salvados simplemente porque vamos a la iglesia cada semana y escuchamos al sermón. Sentando aquí en las sillas no es suficiente. Cada persona mal puede hacer esto, ¿no? El poder viene de la sangre de Jesucristo. Hechos capítulo 10 dice que Dios no hace excepción de personas. Dios acepta cualquiera que le teme y hace lo justo. Dios busca para una gente que demuestra su carácter de amor. Si no le amamos, dice que no le conocemos. Dios escogería una metodista que ama a Dios en vez que uno de nosotros que cree que es salvado debido al hecho que llega para la escuela de sábado. En Juan capítulo 10, la Biblia dice: tengo otras abejas que no son de este redil, y a esas también yo puedo traerlas, y ellos oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Volviendo a los fariseos, a veces creyeron que ser justo significaba dar énfasis en puntos pequeñitos de la religión. Tornaron sus tradiciones a doctrinas y lo hicieron parecer como si nadie pudiera ser salvado si no siguieran cada costumbre trivial. Ellos estaban enfocando en los menores. Y la Biblia nos da ejemplos de esto en Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7. Ellos preguntaban a Jesús por qué Él y sus discípulos comían sin lavar las manos o los platos o vasos. Pero eso no tuvo nada que ver con higiene. Ellen White, en El deseo de las edades, capítulo 42, dice que fue un precepto rabínico con el propósito original de preservar la ley de Dios, pero llegó a ser más honrado que la ley de Dios. Ella dice que esta costumbre de purificación, cuando estaba en contra con la ley de Dios, ellos prefirieron la costumbre y no la ley de Dios. Las leyes de purificación, ella dice, eran sin número y fue difícil aprender todos en toda la vida. Cristo no mantenía esta ley de purificación porque podía distraer hombres de la ley real de Dios. Entonces, como una respuesta a sus preguntas, Dios pensó que fue necesario mostrar la hipocresía de los fariseos. Los fariseos habían enseñado a la gente a deshonrar a sus padres a través de quitar apoyo financiero bajo el pretexto de dar dinero a Dios. Según el versículo 11 y 12 de Marcos 7, uno solo se tiene que declarar su propiedad como corbán o ofrenda a Dios y no sea obligatorio dar algo para ayudar a sus padres.
Puedes usar sus cosas como quieras y cuando mueras, donas todo a la iglesia. Eso es enfocando en los menores. A los fariseos le importaban más sus tradiciones que obedecer la ley de Dios. Lo hicieron fácil escapar los mandatos de Dios, pero eran rigurosos en sus propios. Pero eso es solo un ejemplo. En Juan capítulo 9, Dios sana a un hombre que era ciego desde su nacido. Después de su milagro, los fariseos eran enojados porque Dios les sanó en el sábado. A ellos le importaban más que Jesús sanó en el sábado que el hecho de que este hombre acercó a Dios gracias al milagro. Y no hay duda que ellos fueron asombrados, pero rechazaron la idea de creer en Jesucristo. Ellos olvidaron que Jesús es el dueño del sábado y Él lo creó. Él sabe cómo mantenerlo santo y nadie le puede controlar. Ellos intentan persuadir al hombre que Jesús es un pecador y quitar su crédito. Sin embargo, en el Deseo de Edades, capítulo 51, dice que Cristo fue hablando en el corazón del hombre y al final siguió Jesús. Cristo preguntó en Lucas capítulo 6, versículo 9, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? No debemos ser atrapados en nuestras propias tradiciones, costumbres y interpretaciones de la ley y la palabra de Dios, al punto que hacemos la palabra de Dios una carga y indeseable. Porque cuando enfocamos en puntos pequeños de la religión más que el amor de Dios, llegamos a ser fariseos. No debemos gritar a la gente que compran comida, por ejemplo, en el sábado, cuando no tenían comida. Dios prefería que compramos algo en el sábado en vez de dejar a nuestro vecino morir de hambre debajo el pretexto de ser santo. También, como cristianos, no debemos perder la idea principal. Por ejemplo, reforma de vestimenta. Eso es muy importante. Pablo nos dice presentarnos como un sacrificio vivo, aceptable a Dios. Y Pedro nos dice que debemos vestirnos modestamente. Pero el vestimento no es la cosa fundamental. Si gastas más tiempo luchando con unos a otros sobre alguien que llega a la iglesia sin saco y corbata, que gastas desarrollando su carácter y compartiendo la noticia buena de Jesús, tienes un problema. Como dice en Marcos capítulo 7, la contaminación viene del dentro, no de fuera. Y página 369 del Deseo de las Edades, capítulo 42, aprendemos que lo más importante es saber si tenemos fe en Cristo y si estamos en armonía con la ley de Dios. No debemos rechazar los puntos pequeños, pero tenemos que mirar la gran pintura. La final manera en lo que superamos la justicia de los fariseos es muy simple. Acepta a Dios como su Salvador personal. Amén. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que todos que creen en Cristo recibirán la vida eterna. Los fariseos rechazaron a Cristo. No le creían porque tenían celos. Jesús expuso sus fallas y disminuyó su popularidad y poder. Y en Juan capítulo 5, Jesús describe 4 testigos que dio testimonio suficiente para que los fariseos podían creer. ¿Cuántos testigos? 4 testigos. El primer fue Juan el Bautismo.
Él fue una luz preparando el camino del Señor. Él dijo que la gente debe ser preparados por un tiempo cuando Dios les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El segundo testigo eran los milagros de Jesús. Todo lo que Él hizo, sanar los ciegos, enfermos, lisiados y resucitar a los muertos, debían ser suficientes. Incluso los fariseos preguntaron, ¿cómo es que un pecador puede hacer estos milagros? El tercer testigo fue el Padre. Jesús dice que el problema con los fariseos es que no pudieran ver al Padre porque ellos no creían en Jesús. Sin embargo, eso es muy interesante porque yo sé que los fariseos eran presentes cuando el Padre dijo en voz alta, esto es mi Hijo amado, en quien me he complacido. No era espacio para dudas. El final testigo era las Escrituras. Los fariseos estudiaron los profetas y leyeron la palabra de Dios. Ellos debían saber la manera en la que Cristo debía venir porque lo estudiaron. Es un conflicto tan grave que Jesús dice que quizás ellos no creían en Moisés, porque si creían en él de verdad, claro, ellos habrían aceptado a Cristo. En Juan capítulo 3, en los primeros versículos, Nicodemo, un fariseo, admite que él y otros fariseos saben que Cristo es de Dios. Dice, Rabino, nosotros sabemos que eres un profesor que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces excepto que Dios está con él. Los fariseos no pudieron negar a Cristo. Y en Mateo capítulo 13, la Biblia dice que ellos han cerrado sus ojos y orejas para que puedan evitar la conversión. Como cristianos, nunca debemos negar a Cristo. Juan capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie que no viene a través de mí llega al Padre. Es solo tu creencia en Dios que te salva, no tus propios hechos, sino su sacrificio. Cristo nos ofrece un regalo gratis de salvación. ¿Por qué debemos morir? Solo que tenemos que hacer es quitar nuestros pecados y creer en Él. Su carga no pesa mucho. El mandato de Jesús, superar la justicia de los fariseos, no es solo para sus contemporáneos, sino para nosotros hoy en día también, porque somos nosotros fariseos. No vivemos como los cristianos que Dios espera. Nosotros faltamos el amor, somos orgullosos y olvidamos los puntos fundamentales del cristianismo. Jesús dice que es tan importante porque si no cambiamos, no seremos salvados. Los fariseos eran muy lejos de Jesús porque no adoptaron su estado de mente. No llevemos las mismas vidas. Vamos a superar la justicia de ellos con el poder de Jesucristo. Amén. Eso es la única manera en la que podemos dejar la religión de trabajo de los fariseos y entrar en el amor de Dios. Entonces, cuando Dios te llame, ¿contestarás su llamada de creer o serás orgullo como los fariseos y ser hijo de Satanás? Es tu propia decisión, pero Cristo te implora superar la justicia de los fariseos y aceptar a Él como su Salvador personal.
Vamos a rezar. Nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias para esta gran oportunidad de estudiar tu palabra hoy. Señor, hemos aprendido mucho sobre cómo podemos, como creyentes nuevas, superar la justicia de los fariseos. Señor, nos damos cuenta que es crucial que tenemos ayudar de ti, porque no podemos hacerlo sin tu poder. Pero sabemos con las palabras de Pablo que con tu poder podemos hacer lo que sea. Entonces, Dios, acércanos ahorita y nos ayuda a ser más como tú. Nosotros necesitamos tu poder hoy y necesitamos ahora porque queremos ser salvados y vivir con usted. Ayúdanos, Señor, bendicionarnos y ayúdanos a vivir con usted en el reino de cielos. Ayúdanos a superar la justicia de los fariseos en el nombre asombroso de Jesús. Amén.